Gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a ponernos cómodos para estar atentos a la palabra del Señor. Hoy el Señor nos quiere hablar y nos quiere hacer entender. Hoy vamos a tratar el tema de que Dios nos hace entender y nos muestra el camino por donde debemos andar. Entonces, Dios nos hace entender. Diga, Dios me hará entender. Y me mostrará el camino en que debemos andar. Vamos a buscar el Salmo 32, verso 8. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 12 y 13 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada, que cualquier espada de dos filos, y que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y pensando yo en esa cita de esa palabra, decía yo que no hay en la tierra una herramienta, una utilería, un bisturí que pueda hacer eso. No hay nada que pueda dividir el alma del espíritu y el cuerpo, porque está hablando de los huesos, de los tuétanos, como lo hace la palabra de Dios. Amén. Así que cuando nosotros venimos a la casa de Dios a escuchar su palabra, nosotros estamos escuchando una palabra viva. Dice que es viva y eficaz y discierne los pensamientos. ¿Cuántos de nosotros que abrimos la palabra del Señor y leemos la palabra del Señor, cuando nos paramos frente a esa palabra, verdad que es como un espejo? Nosotros nos miramos en la palabra y uno va leyendo la palabra y va estudiando la palabra y uno dice, esta soy yo. Oh sí, Señor, yo hice, sí, aquí, oye, yo lo hice. Ah, Señor, esto lo experimenté, sí, esto es maravilloso. Oye, aquí sí fue verdad que me caí. Uy, cuántas veces metí aquí yo la pata en el foso, hasta el fondo, sí, Señor. Y uno se ve en ese espejo, porque la palabra de Dios es viva. Y ella te va, se va metiendo en tu mente y discierne tus pensamientos y saca lo oculto. Pero aquí lo más importante es que no hay nadie en esta vida, ni psicólogo en esta vida, ni científico, ni nadie, que pueda hacer una operación para separar el alma del espíritu. Y la palabra de Dios hace eso. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que se abrió el velo. Y cuando se abrió el velo, ¿qué fue lo que se abrió? El camino. El camino, la conexión entre el hombre y Dios se abría. Lo que nos separaba de Dios se abrió. Ese mismo efecto es lo que hace la palabra de Dios cuando tú la dejas entrar en tu vida y en tu corazón. Ella abre el camino y te muestra la senda por la que tú tienes que andar, por la que yo tengo que andar, por la que tenemos que andar, ya sea en el rol que sea que estés viviendo tú, como esposo, como esposa, como madre, como hija, como vecina, como amiga, como compañera. Dios, a través de su palabra, en todas las áreas de nuestra vida, abre un camino para conectarnos y para que podamos entender cómo debemos hacer las cosas. Diga, entender. Hay muchas cosas que nosotros no podemos avanzar y no podemos caminar porque nosotros no podemos entender. Somos reprobados porque no podemos entender. ¿Cuántos de nosotros hemos sido reprobados en nuestras clases, en exámenes? Hemos sido reprobados en cosas que hacemos, lo que hacen el carnet de conducir, que tienen que pasar cuántos meses estudiando, 3,000 preguntas creo que son. Yo, gracias a Dios, tú no lo hice, porque uno hace esa homologación, hace esa equivalencia de la tarjeta de conducir y ya el carnet lo tiene. Pero las personas sé que aquí hacen y estudian no sé cuántas veces, a veces que
fallan 2, 3 veces en el examen de conducir, en la prueba, y gastan mucho dinero. ¿Por qué? Porque no pudieron entender muchas cosas que nos pasan en la vida. Y si uno hace retrospectiva de cuántas cosas que nosotros hicimos, que nos pasaron, y uno dice, si yo hubiese podido entender, diga, entender, Dios me hará entender. Cuando Dios promete hacernos entender, Él está hablando de un entendimiento que va más allá de lo intelectual. Así que vamos a leer su palabra en el Salmo 32. Salmo 32, verso 8. Y les animo a leer todo el Salmo, que es un salmo del perdón, de la gracia que Dios hace cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y venimos al Señor con un corazón contrito y humillado, y Él perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Así que hay un paso que hay que dar para poder entender lo que Dios nos quiere hablar, y es rendición, arrepentimiento y rendición. Dios no podrá nunca hacer entender a un altivo o a una persona que piensa que en su camino de pecado y en la vida que está llevando todo va bien. ¿Qué le vamos a hacer entender? ¿Qué le va a hacer entender al Señor a alguien que no venga dispuesto a querer entender? Así que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios nos ha dado una promesa de revelarnos en las etapas de nuestra vida que tengamos que tomar decisiones confusas. Él nos está diciendo que Él nos va a hacer entender. Dios está dándote una gran promesa de que eso que te tiene trancado en cuanto a cualquier dificultad que tengas con tus hijos, con tu esposo, en tu casa, en tu trabajo, que no sabes cómo abordar un tema, que no sabes qué paso dar, pero tú no lo das porque no entiendes qué vas a hacer. Dios promete hacerte entender, porque ese entendimiento va más allá que lo intelectual. Ese entendimiento va hacia una convicción que nosotros necesitamos para dar un paso de vida. Es una convicción interna que llega para nosotros poder dar pasos. Así que Dios promete darnos ese entendimiento, esa dirección en medio de las dificultades. Cuando nos toca pasar por dificultades, por problemas, nosotros necesitamos que alguien nos haga entender. ¿Por qué, hermano? Porque tú estás metido en el meollo de la situación. Así que a ti se te ponen los puntos ciegos. Tú no puedes mirar con claridad el problema. ¿Por qué? Porque eres parte de él. Entonces tú necesitas a alguien que esté fuera de ese cuadro para que te haga entender. Todos nosotros estamos aquí porque nosotros, Dios un día nos hizo entender que estábamos perdidos y que necesitábamos ser perdonados y ser salvos. Un día Dios nos hizo entender que nosotros no éramos solo un cuerpo, que había que darle comida, vestirlo, y que cuando estuviera enfermo y viejo moría y ya está. Él nos hizo entender que somos espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu y el alma son eternos, más este cuerpo es pasajero, gracias a Dios, hermano, que es pasajero, que no lo voy a tener para siempre. Gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, Señor, mira que me voy a poner fina, 90, 60, 90? Y entonces el esposo con amor te dice por detrás, tendrás que volver a nacer. Pero bueno, gracias a Dios que el Señor nos ha enseñado que somos espíritu, alma y cuerpo, y que el alma es eterna y que el espíritu es eterno. Y cuando nosotros entendimos que Dios había puesto eternidad en nuestros corazones, comenzamos a buscar, y ¿con qué se come eso? ¿Cómo vivo yo esta eternidad? Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, comenzamos a vivir una vida que se proyecta hacia la eternidad. Ya cada paso que yo doy y cada cosa que yo hago, yo no pienso en ese momento efímero, pienso en la consecuencia que va a tener la eternidad. Pienso, Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Esto te agrada a ti? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que te gusta que yo haría? ¿Es tu voluntad? Entonces mi vida
Cuando yo vivo una vida de entendimiento, donde yo me dejo influenciar por la guía de Dios, yo comienzo a caminar diferente. Ya yo no camino como caminan los demás. Ya yo camino con un entendimiento diferente. Un entendimiento que supera la expectativa. Cuando Dios te hace entender a ti, tú siempre vas a sentir como una luz tú mismo en medio de la oscuridad. Cuando tú caminas te sientes luz. Sientes que tu misma vida es luz. Y cuando tú logras entender, puedes mirar cómo los otros caminan en oscuridad. Porque Dios te ha hecho entender a ti la vida eterna. Te ha hecho entender que tú eres hijo, que eres un redimido. Te ha hecho entender que tú tienes una esperanza eterna, que todo esto es pasajero, pero que nuestra esperanza va más allá y es más grande, es eterna. Es una esperanza del reino, es una esperanza donde nosotros vamos a gobernar con el Rey de Reyes. Nos hace entender que cualquier dificultad que pasemos en esta vida y por causa del Señor no es comparable con la gloria venidera. Aleluya. Dios te hace entender, hermano, que yo comentaba en estos días a un hermano, le decía, hermano, la verdad es que cuando la gente está confundida, que no tiene el conocimiento o que no tiene la iluminación y la guía de Dios, toma decisiones que, amén. Vamos a ver si por aquí estamos mejor. Gloria a Dios. Cuando no tiene la guía de Dios, cuando la persona no tiene ese entendimiento de la gracia de Dios, pues va a tomar decisiones en la oscuridad. Es una gran promesa que Dios nos haga entender, hasta el punto que Él dijo que si no teníamos sabiduría para cualquier cosa, se la pidiéramos, que Él la daba en abundancia. ¿Qué excusa podemos tener de dar pasos sin consultar a Jehová? Cuando Él dijo, consúltame y pregúntame, que yo te haré entender el camino, yo te lo voy a hacer entender, te lo voy a explicar. Pero una cosa muy distinta es que tú tengas a un profesor, que tú tengas a alguien que te quiera explicar, que te quiera hacer entender. Y otra cosa es que tú tengas oído para oír lo que te quieren hacer entender. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos tan enfrascados y tan ensimismados en lo que nosotros caminamos, con una convicción hacia lo malo, no hacia lo bueno, que aun cuando el Señor día a día nos quiera hacer entender, nosotros no estamos abiertos para entender. Así que para que haya una verdadera comunicación, tiene que haber alguien que está hablando un mensaje, y para que esa comunicación sea eficaz, tiene que haber uno que está escuchando activamente y entendiendo lo que el otro está diciendo. ¿Y cuántas veces Dios se queda hablando solo? Porque nosotros no estamos entendiendo. Pero Dios ha prometido hacernos entender y darnos esa sabiduría en abundancia. No hay excusa para meter la pata en la vida cristiana cuando ya Dios ha dado esta gran promesa de que Él nos va a hacer entender el camino, entender lo que te está haciendo en la dificultad, lo que te está nublando, lo que tiene un punto ciego. Ninguna decisión se puede tomar cuando todavía no entendemos lo que está pasando. Nosotros vemos cómo Dios guió a grandes hombres, a los hombres de la Biblia, cómo Moisés fue guiado en lo que iba a ser. Josué, David, Daniel, Pedro, Pablo, Jonás, los reyes. Cuando Dios les dio instrucciones a ellos, ellos entendieron. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron obedientes. Al entender, respondieron con obediencia. Así que cada uno de ellos, Josué, David, Salomón, todos los que fueron guiados por Dios, que entendieron la voluntad de Dios, que se dejaron guiar. Vemos que aunque ellos muchas cosas no entendían en lo intelectual, porque que le dijeran, por ejemplo, a Gedeón, mira, tú vas a ganar la batalla no con 32,000 hombres, sino con 300. Eso intelectualmente va en contra del pensamiento. Pero ¿cómo tú me vas a decir, Señor, que con 32,000 hombres yo no voy a ganar la batalla, sino con 300, pero siguiendo tus instrucciones? Esa es la sabiduría de lo alto, la de Dios. No es la natural. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé
que es la dificultad que tú no estás entendiendo en lo que te está pasando. Pero yo te quiero decir que no es en la lógica humana que tú vas a salir de esto, sino en la lógica que viene de arriba, en la lógica de la obediencia a la palabra del Señor, en el caminar creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que dice que abre camino donde no hay y río en el desierto, caminos en la soledad. Él lo abre, no importa. Cuando Él le dijo a Pedro, Señor, ¿puedo caminar sobre las aguas? ¿Quién había visto eso, caminar sobre las aguas? Y el Señor le dijo, sí, puedes, ven, camina sobre las aguas. No es lógico que alguien iba a caminar sobre las aguas y me dicen, a mí me hundo más rápido. Pero Pedro creyó la palabra del Señor y él caminó sobre las aguas, porque caminó no en la lógica, en el entendimiento intelectual, sino en la fe de saber que la verdadera fe es caminar cuando el Señor te dice que camine, es creer cuando Él te dice que creas, aunque lo que tú no estás viendo el camino, tú no estás viendo la solución, pero el Señor te dice, camina que yo voy contigo, porque esa es la gracia y el favor del Señor. Nosotros somos desesperados por querer ver el final del camino, pero la forma en que el Señor te va haciendo entender y te va mostrando, dice, te mostraré la senda. Él te va mostrando la senda en la medida que tú vas caminando. Dios no te va a mostrar el final tuyo ahora en este momento. Dios no te va a mostrar, en cada paso Él te va a ir mostrando la senda, pero Él te ha declarado el propósito y que tu destino en Él es glorioso, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que Él tiene planes buenos. No importa lo que tú estés pasando, cómo te sientas en la situación, yo te quiero decir a ti, Dios tiene un plan bueno para ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y es lo que debemos creer, es lo que debemos atesorar. Caminar creyendo a la palabra que Dios está diciendo. Y que nos gocemos en ella, aun cuando no hemos recibido esa promesa. Esa realización no se ha materializado en mi realidad física. Yo camino gozosa creyendo. Creyendo lo que yo estoy viendo y visualizando hacia lo lejos. Como el Señor le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿verdad? Así será tu descendencia. Y él comenzó a caminar en base a esa promesa. Y en base a esa promesa, pues esta descendencia eres tú, sonido, porque hubo un hombre que creyó y entendió lo que el Señor le estaba hablando. Entonces el Señor quiere que nosotros caminemos con entendimiento, porque Él nos quiere mostrar el camino. Fíjense ustedes, hermano, que Él primero quiere hacerte entender. ¿Por qué? Dios nos necesita dar entendimiento en la confusión. ¿Por qué eso, hermano? Porque la decisión la tomamos nosotros. Él te hace entender, pero tú eres el que tiene que tomar la decisión para poder dar esos pasos de fe que el Señor quiere que demos en nuestra vida. Así que nosotros necesitamos tener una vida de oración, una vida de meditación, una vida con Dios, para poder oír lo que el Señor quiere decir. En el silencio del Señor y en su palabra es que nosotros, esta palabra puede discernir, ser eficaz, partir mi alma, mis tuétanos. Es cuando yo escucho en el silencio de Jehová su voz y en la meditación. Cuando estamos tan turbados por tantas cosas, durante el día necesitamos separarnos varias veces para salir de la turbación y las dificultades. Porque si tú piensas que las cosas están mal, pues se harán peores. Se harán peores. Pero te tengo una buena noticia. Dios te hará más fuerte que esa circunstancia. Como Él le dijo a Jeremías, yo te envío a un pueblo que es una casa rebelde, pero yo a ellos no los puedo cambiar, ellos no quieren ser cambiados, pero a ti te haré fuerte para que tú puedas aguantarlos a ellos. Entonces Dios sabe cómo hacer las cosas para que un hijo camine, un hijo que está mostrando obediencia hacia el camino del Señor, camine y tenga la victoria, porque el Señor promete la victoria. Y es una gran promesa que en medio de este mundo donde a veces nosotros no sabemos qué hacer, hermano, que nosotros no sabemos ni dar un paso, el primero y después el segundo no sabemos, que tengamos un Padre que haya prometido hacernos entender y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y está con nosotros allí, porque como lo dice, te haré entender primero y te voy a enseñar el camino. Te voy a enseñar el camino. ¿Por qué andar desviado si Él prometió enseñarnos el camino? ¿Por qué andar desviado? Y aunque comencemos el camino, también Él endereza tus veredas torcidas. Si empiezas a caminar, Él promete. Él dice que por muy retardado o muy falta de entendimiento que tenga alguien, dice que en este camino no se extraviará. Si Dios ha prometido que su carga es fácil y ligero, porque Él hizo una obra, es un regalo, como dijo hoy en el evangelismo, que era un regalo. No desprecien el regalo que ya está hecho, ya Dios lo hizo. Solo nosotros caminamos creyéndolo. Y si todo esto es pasajero, Él nos ha hecho entender que todo esto es pasajero. ¿Cómo nosotros le damos tanta importancia a cada cosa que pasa? A veces magnificamos cosas tan pequeñas. Y a veces el problema es grande, no porque es grande, sino porque tú lo comienzas a ver grande. O como decimos muchas veces, que vemos el problema más grande que el nombre del Señor, o que el Dios que nosotros tenemos. Y como dicen, no hay problema grande ni pequeño, o sea, no hay problema grande, hay un Dios grande. Sobre todos los problemas se hacen pequeños ante un Dios grande. Y como yo digo, a veces nosotros pedimos todo tímido, pero el Señor cuando pedimos con su propósito pide grande, porque Dios es un Dios grande y quiere darnos en grande. Pero el propósito de Dios, Él te va a abrir las puertas en todo lo que sean los propósitos. Yo decía en estos días a mi familia, Dios no satisface avaricias de nadie. Yo quiero ser rico, yo quiero ese carro, yo no satisface. Pero dile, Señor, yo quiero evangelizar a Alemania, yo quiero las naciones para ti. Ay, Dios te va a abrir las puertas. Amén. Ahí tú vas a empezar a caminar y sin pedir el carro, Dios te va a dar el carro porque vayas a Alemania o vayas a donde tengas que ir. Pero el Dios escucha el propósito, porque el Señor a ti te ha revestido de un manto, de un propósito, de lo que tú vas a hacer en Él. Y eso es lo que ataca a Satanás cada vez que ataca tu vida. ¿Cómo te llamas tu hermano, perdona? Carlos. Cuando él ataca a Carlos, cuando tú te sientes atacado y sientes una prueba o sientes, el enemigo no está atacando a Carlos. El enemigo está atacando el manto de lo que Dios te revistió a ti, porque eso es lo que ve en el mundo espiritual. Cada uno de nosotros que está pasando por lo que esté pasando, usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Porque el enemigo que está atacando es el propósito con el que Dios te llamó. Porque eso es lo que el enemigo ataca. Porque a él no le importa unos cristianos, sí, sálvate tú nada más. Pero tú eres un arma poderosa cuando entiendes el propósito de Jehová. Aleluya. Tú eres un arma poderosa y peligrosa para el enemigo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se multiplica a través de ti. Amén. Porque el reino de Dios va más allá de tu propia vida hasta familiar. Aleluya. Y Dios ataca ese manto, ese llamado que lo ataca. Así que, estoy pasando por tantas cosas, por tantas pruebas. No hay ninguna prueba, hermano, del que nosotros nos vamos a morir. Y si nos morimos es porque nos llegó el día. Amén. De que el Señor dice, mira, vete para acá, si te dejo un ratito más ya no voy a responder por ti. Vete para acá arriba. O como decía mi madre después que mi padre murió, ay, soñé con tu padre. ¿Y qué te decía, mamá? Te dice, Maura, sube aquí, te estoy esperando, te estoy haciendo una casita bien bonita. Y yo le digo, madre, ¿tú qué le dijiste en el sueño? Yo le dije, no, Marcelo, todavía no. Y yo le digo, pero madre, ¿tú no te quieres ir para el cielo? Sí, pero todavía no. Así que nosotros sabemos lo que nos espera. A nosotros nos espera eternidad, gloria. Entonces, en lo que sea que estemos pasando, créele a Dios. Dios siempre pondrá ropa sobre tu cuerpo, comida en tu mesa y un techo en tu cabeza. Dios siempre lo hará porque Él lo prometió. Si no, estamos predicando mentira. Pero Dios siempre hará. Él dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Yo vengo aquí a la iglesia y yo me sorprendo lo hermoso que están los hijos de los hermanos, cómo van creciendo, cómo están de lindo. Y yo digo, Señor, ni con todo el dinero del mundo en mi país podían estar tan bonitos y tan guapos y tan lindos.
ni con todo el dinero del mundo. Y Dios hace eso. Pero nosotros, hermanos, como caminamos, nos dejamos llevar de no andar en lo espiritual, sino en lo natural. Comenzamos a ver, no me suena nada en el bolsillo, no veo nada en la cuenta. Tú quieres ver, tocar, pero esto es una vida de fe. Y llega el día y ha llegado y seguirá, donde el justo vivirá por la fe. ¿Qué le dijo el Señor a Habacuc? ¿Qué le dijo el Señor a Habacuc cuando le dio la profecía de destrucción de ese momento? Y él decía, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Vas a castigar el justo con el injusto? ¿Y por qué tú me vas a hacer esto? Caramba, Señor. Va la profecía, escríbele en tabla. ¿Qué va? Le dice, ¿qué va? ¿Qué le dijo el Señor? Escríbela, pero el justo por la fe vivirá. Aleluya. No voy a destruir al justo juntamente con el impío. No lo voy a destruir como no lo hizo en Sodoma y Gomorra. Yo al justo le he dado un arma poderosa. ¿Sabe cómo se llama? Fe. Fe. El justo por la fe vivirá. Así que no somos tan insensatos, hermano, muchas veces, viviendo la corta vida que Dios nos está dando para cumplir un propósito, lamentándonos, llorando, entristecidos. Aprender a entender y a salir rápido de los lazos que el enemigo nos lanza muchas veces. El enemigo le gusta tenerte entristecido, tenerte cabizbajo, porque así no brillas en la palabra del Señor, así no testifica, así nadie quiere ser cristiano, porque hay mucho más en este continente, donde la predicación es tu testimonio. Tu testimonio es la mayor predicación de comportamiento, en vista de que cualquiera te puede a ti denunciar si tú vienes y le hablas. Dios nos va a hacer entender y le ha hecho entender al pueblo de Dios en este continente cómo se predica en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos hace entender cada cultura. Él es el que conoce cada cultura, cada pueblo, cada idiosincrasia, cada tierra, y Él nos hace entender cómo se habla de Él en este pueblo y en esta tierra y donde Dios te haya puesto. Mantengámonos firmes en el propósito y tengamos los oídos abiertos lo que Dios nos quiere hablar para cumplir el propósito, porque sería muy triste caminar, vivir, sí, muy bien, progresaste, fuiste exitoso, te casaste, tuviste hijos, tuviste una vida, escribí un libro o dos, los libros que sean, ¿verdad? Pero tú viviste una vida, todo muy bien, pero hasta aquí. Pero el propósito es eterno, hermano. Y por ese propósito seremos recompensados por la eternidad y para siempre. Y es lo más importante. Solo pregúntate, ¿he entendido mi propósito? Caminar en el Señor. He entendido por qué estoy vivo, por qué estoy caminando, mi propósito familiar, laboral, el propósito en Cristo. Señor, estoy haciendo el llamado para lo que tú me llamaste. Y de repente, hermano, tu llamado no serán grandes cosas. Hay gente que Dios permite que nazca y mueren joven y solo nacieron para un propósito, para algo, y ya después de ese propósito mueren. Gente, como explicaba el pastor en estos días, que jóvenes que se murieron en las misiones, bueno, Dios, ay, pobrecito, ¿y qué le pasó? Dios, pero tú no eres bueno porque no lo salvaste. Ese era el propósito, porque Dios lo hizo nacer. Ese fue el propósito. Y hay gente, pues, que cuando caminamos entendiendo el propósito de Dios, nuestra vida se hace más llevadera, hermano. Porque la complicamos. ¿Por qué? Porque intelectualmente tenemos un patrón y no podemos entender el patrón de Dios. Para poderlo entender, tenemos que caminar acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Yo me gozaba mucho con una palabra de un varón de Dios que él decía: si tú naces una sola vez, morirás dos veces. Si tú naces una sola vez, morirás dos veces, decía. Pero si tú naces dos veces, mueres una sola vez. ¿Cuántos aquí han nacido dos veces? Gloria a Dios. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Levanta la mano, que el que ha creído en Cristo Jesús y el que le ha recibido, ¿verdad?, se ha convertido en hijo de Dios.
Entonces, tú naciste 2 veces. Amén. Y el que nace 2 veces muere una sola vez. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el que no conoce esta salvación y el que no nace de nuevo en Cristo Jesús va a morir. Y después va a ser resucitado, después de los 1000 años. Va a ser resucitado para volver a morir. Y la muerte segunda es el lago de fuego. Tú y yo no volveremos a morir. Amén. Cuando el Señor nos resucite va a ser para la eternidad. Amén. ¡Qué gran regalo nos ha dado Dios! Esto es lo que Dios te quiere hacer entender. ¿Cuál es el regalo que te ha dado? ¿Cuál es la promesa con la que tú caminas? Lo demás es ganancia, hermano. Si tú estudias, si tú montas negocios, si tú te haces más rico, si tú compras un coche, tienes 100 hijos, 10, 40 nietos, el pastor, ¿verdad? Lo que sea, todo eso es bendición y es ganancia. Pero el propósito mayor que Dios tiene contigo, Él te quiere hacer entender el propósito mayor. Y el propósito mayor, ¿con qué está alineado? Con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es lo que tú te tienes que preguntar. Señor, ¿tu voluntad es que esté aquí o que esté allá? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque cuando tú conoces un Padre amoroso, como dice este Salmo 32:8, que me va a hacer entender, me va a mostrar el camino en que yo debo andar, y sobre mí fijará sus ojos. He escuchado muchísimas veces gente que todavía no han entendido a Dios decir: caramba, ¿tú crees que Dios va a estar pendiente de problemas tan pequeños, teniendo que ocuparse del mundo, va a estar pendiente de mí? Porque no saben que el Señor dijo: sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Yo no voy a quitar mis ojos de ti. Amén. Por lo que sea que estás pasando, yo estoy ahí. Yo estoy contigo, yo no voy a quitar, yo no quito tus ojos de mí. Ah, pero cuando estamos pasando por la cosa, sentimos como el Señor: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estabas tú? Yo en estos días le dije al Señor: Señor, que uno ve la gloria de Dios, porque Él nos hace entender. A veces antes podemos captar lo que Dios nos quiere decir, pero la mayoría de las veces lo entendemos después que estamos acá, que hemos pasado por todo. Decimos: ah, Señor, ahora entiendo por qué tú hiciste esto, y ahora entiendo por qué me pasó aquello, pero no podemos entender. Y yo le decía, porque mi hija, la relación laboral terminó, y yo decía: Señor, yo te pongo como abogado y juez del caso de ella. Yo te pongo como abogado y juez. Y toman una decisión, y yo digo: Señor, cuando se celebró el día del juicio ese, ¿dónde estabas tú? Yo te dije que fuera el juez y el abogado. Y me comencé a y dice mi hija: mamá, lo que tú no entiendas ahora, tú lo vas a entender después. Al otro día la llaman y le dan un dictamen que nosotros estábamos llorando en la casa, dándole gracias a Dios, porque podíamos entender por qué era aquella negativa. Y luego por qué el dictamen. Pero con el dictamen en la mano, yo le digo a ella, incluso hablé con mi hermana Pilar, y le digo, y con el dictamen en la mano digo: y ahora vamos a orar a Dios para ver. La llama el abogado el otro día: mira, tienes una oportunidad, puedes hacer este paso conciliar y te puedes ganar no sé cuánto, y yo voy a cobrar tanto y tú te ganas tanto y tal. Mira, tienes, por lo que metí una pata aquí con discriminación, porque una de las cosas por las que la despedía era porque ella hablaba la palabra de Dios ahí, porque por religión. Y dijo: ya con esto está lista, ya con esto está lista, y con esto lo podemos hacer. Y yo le dije: no hagas nada apresuradamente. Se me vino el verso de la palabra. Cuando Dios nos hace entender por su palabra, porque es la espada que discierne los pensamientos y las intenciones. Y la palabra decía: no te metas apresuradamente en juicio, en pleito, si no sabes cómo vas a salir de él. Porque yo puedo estar viendo una situación donde yo digo: voy a ganar, pero aquel lado también tiene abogados, y aquel lado también tiene quien lo asesore. Y yo dije: Señor, vamos a consultarte a ti, vamos a orar. No hagas nada, ni dé respuesta a ningún abogado. Pero en mi corazón ya el Señor me había dado la respuesta: no lo hagan. No hagan nada, quédense tranquilos, con lo que le pagó, porque yo tengo un plan. Ya el Señor me lo había hecho entender. Y luego mi hija se puso a orar, y el Espíritu Santo le habló esa misma noche y le dijo: no hagas la conciliación, yo estoy en el asunto. Dios habla, hermano, o no habla.
sino una sabiduría que viene de lo alto. Porque Él es el que ve lo que nosotros no vemos y Él es el que nos hace caminar en lo que nosotros, Él es el que nos hace entender. Y el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas. Yo sentí paz, todo el mundo sintió paz, tranquilidad, y ya ella sabe los pasos que va a dar. Tienes un problema, tienes una confusión, no sabes qué hacer, pregúntale al Señor. Pregúntale, hermano, órale al Señor y cree en la respuesta que Dios te va a dar. Dios te la va a dar y te la va a confirmar en tu corazón y te la va a reconfirmar con palabras. Y tú vas a estar tan seguro y tan convencido. Cuando Dios te hace entender, en ti viene convicción de cosas que tú no podías entender y hay una convicción en tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor no te hace entender en tu mente intelectual, Él te hace entender en tu espíritu. Amén. Y te hará entender. Amén. Y ese es el verdadero entendimiento, el que viene de lo alto. Así, hermano, tenemos una gran promesa. Dios te quiere hacer entender lo que no puedes entender en lo que estás pasando hoy. Dios te quiere mostrar el camino en el que debes andar. Dios te lo quiere mostrar. No sé qué es ni cómo es, pero Dios te tiene respuesta. Y Dios te tiene el plan y por donde debes andar. Dios, su promesa es verdadera. Él no miente, es real. Y Él, su gran promesa dice, te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Y después que te muestre el camino, que tú comiences a caminar, sobre ti fijaré mis ojos. No te voy a perder de vista. Amén. Señor, no te va a perder de vista. Te hace entender, te muestra el camino, camina. Y después te abandona. No, Dios no te ha abandonado. Él dijo, yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta el fin del mundo, hermano. Él estará con nosotros. Dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, qué más garantía, qué más promesa que el Señor ha prometido hacernos entender, mostrarnos el camino y no quitar sus ojos de nosotros. Qué maravillosa esta promesa, hermano. Caminen con esa palabra, entendiendo, creyéndola y sabiendo que Él, así como guió a tantos hombres que siguieron su instrucción, cuando Josué tenía que conquistar a Jericó, cualquiera le diría, búscate más guerrero, afila más cuchillo, haz esto. Pero él fue y le consultó al Señor. Y el Señor le dijo, quédate tranquilo, dale con el pueblo 7 vueltas a Jericó. Y cualquiera diría, Señor, ¿cómo con 7 paseitos de eso yo voy a destruir a ese ejército? Pero él le creyó al Señor, porque ese es el entender que viene de lo alto. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Mira que vino esta persona, me ofendió, me hizo esto. El entender normal, reclama tu derecho. Busca un abogado. Si ahí dice que vas a ganar, gana. ¿Por qué no vas a ganar? Pero la sabiduría de lo alto dice, no lo hagas. Y yo le obedezco al Señor. Amén. No a lo que yo quiera. Porque una de las preguntas que yo le decía a mi hija, ¿cuál es la motivación de ir al juicio? ¿Cuál es tu motivación? ¿El dinero? Ahora siente que la que te ofendió, tu jefa que tanto te hizo la vida cuadrito, ¿qué estás sintiendo en tu corazón? Deseo de venganza. ¡Ah, la tengo en mis manos! Mira, me dio la pata, tantas cosas que me hizo. Ahora yo, ¿qué es lo que está saliendo de tu corazón? Sobre toda cosa guardada. Cuando pasa cualquier circunstancia, ¿qué tengo yo que ver primero? ¿Qué sale de mí? ¿Qué es lo que está saliendo de mí? Pero siempre observamos lo que está saliendo del otro en una situación. Siempre observamos lo que está saliendo del otro, pero yo no observo lo que está saliendo de mí. Y debemos aprender a mirarnos. Porque yo puedo cambiar mi circunstancia, pero no puedo cambiar la del otro. Si yo cambio primero la mía, puedo hacer que el otro la cambie. Pero nosotros tenemos que aprender eso, hermano, que cuando en cualquier circunstancia, primero como hijos de Dios, como depósitos de Dios, como gente con propósito, gente que camina de la mano del Señor, ¿qué salió de mí? ¿Qué es esto que salió de mí? ¿Qué dijo el Señor cuando lo tocaron? De mí salió virtud, que cuando nos toquen salga virtud. Amén. Que salga virtud de nuestras vidas. Que el que llegue a nuestras vidas encuentre fruto. No encuentre pura hoja, que encuentre fruto. Que cuando el Señor nos toque la puerta y venga a buscar los frutos, esté. Porque al que Él le ha dado y da fruto, le dará más. Por eso el que está ocupado en la iglesia, el que está en la obra, el que está haciendo y va creciendo y dice, pero ¿qué pastor? Pero ya yo estoy haciendo esto y ahora tú me vas a decir que es esto. Hermano, eso no es el pastor, es Dios.
el que pone a producir viene y le quita el don que tiene uno que no lo usa y se lo da al que está produciendo. Y el otro dice, y más, se está cumpliendo la palabra, hermano, camina en el propósito. Porque Dios te está dando más. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo y el Señor le quita al que no está haciendo nada con el talento y se lo da al que está produciendo. ¡Aleluya! Dios hace eso. Tú quieres ser una persona productiva, una persona que le sirva, crecer, ser feliz en el propósito. Comienza a producir con el talento que Dios te dio. Amén. Comienza a ponerlo a la obra para de Dios, a servir al Señor. Porque como muchos dicen de la palabra y muchos hablan, el que no sirve, no sirve. Decían, el que no sirve, no sirve. Hay que servir en el servicio. Hay muchas cosas que se dicen, porque para el Señor todos servimos. Porque hay servicios que son evidentes y otros que son servicios que Dios hace a través de tu vida que no son evidentes, porque nuestra vida no es solo la congregación. Mi vida es desde que pongo el pie en la casa, que me levanto hasta que voy a dormir. Amén. Así que tú cumple el propósito en todas esas áreas de tu vida. Yo quiero darte una buena noticia. El Señor no ha quitado sus ojos de ti. Amén. Gloria a Dios. El Señor está pendiente de la oración de tu boca. Amén. Aleluya. El Señor está pendiente de lo que tú estás orando. El Señor está sobre ti, no lo digo yo, lo dice Él. Amén. Él ha fijado sus ojos en ti. Amén. Él está pendiente de esa petición, de esa promesa. Dios va a cumplir promesa en esta casa. Amén. A familias, a gente, a jóvenes, Dios cumple promesas. Aleluya. Porque como dice la alabanza que cantamos aquí, que Él cumple promesas. Amén. Y que aunque no pueda verlo, está obrando. Amén. Muchas cosas Dios está obrando, que yo no la puedo ver ahora, pero yo sé que está obrando. ¿Por qué? Porque Él trabaja en lo interno. Yo puedo decir que yo espero que mi hijo le sirva al Señor, y yo puedo decir que como no está aquí o como no está allá, Dios no está obrando, pero Dios está obrando dentro de él. Amén. Y de su corazón y de su vida, y yo puedo ver los cambios de lo que Dios está haciendo, que ya empiezan a aflorar. Amén. Y yo le doy gracias a Dios. Muchas cosas en tu vida Dios hará. Amén. Pero cree en la palabra de Dios. Aleluya. Que Él te quiere hacer entender, te quiere mostrar el camino. No quita su vista de ti y llévate esta palabra, esta promesa. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabello y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como ese mulo ni como ese caballo sin entendimiento. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiando en esta promesa, que lo que yo no entienda, Dios me lo va a hacer entender, que me va a mostrar el camino y que no va a quitar sus ojos de mí. Así que la victoria la tenemos asegurada. Vamos a estar de pies. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.